Buenas noches, bendiciones del Señor para nuestras vidas en este momento que estamos aquí para compartir la palabra. Arreglar esta cámara un poco. Aquí, un poquito, aquí, exactamente. Y damos gracias al Señor y damos la bienvenida a todo este pueblo, a Martín que está con nosotros y también a la hermana Aneidi, que hicimos muchos intentos de agregarla, pero gracias al Señor que está aquí con nosotros y a todos los demás, a los que son de la casa que anteriormente continuamos aquí. Bienvenidos a la casa del Señor, a adorar. Esta es la forma que el Señor nos ha permitido, pero esta es la forma también donde nosotros podemos ofrecer nuestros corazones delante del Señor, donde quiera que estemos, le agradamos, haciendo y cumpliendo su palabra, sus mandamientos y viendo a un Dios que camina con nosotros, como comentaba el pastor en el estudio bíblico que me enteré de lo que estaban haciendo, diciendo antes de esa voluntad de Dios y ese Dios que ama que su pueblo camine con él. Cuando nosotros caminamos con el Señor, decíamos esta mañana en la iglesia presencial, habían hombres de Dios que bíblicamente hablando nos enseñaron a nosotros a consultar todo con él, todo con él. Tenía una amistad muy estrecha Moisés y venía y subía y se apartaba para encontrarse con el Señor, pero también lo hacía Moisés, también lo hacía Josué, también lo hacía David y todos los hombres que el Señor fue levantando. Era algo tan... No tengo una palabra como describirla, pero la gente que camina con el Señor tiene la facultad de consultar con Dios y el Señor le respondía. Y la palabra declara, muchas gracias, la palabra declara que así, esta mañana estuve hablando acerca de Elías en la iglesia y decíamos, Elías era un hombre que la misma palabra en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, tiene una base y era que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, tenía necesidades como nosotros, tenía miedo como nosotros, inclusive cuando somos llamados. Pero cuando nosotros tenemos una relación estrecha con el Padre, creo que esa oración va a ser escuchada, como lo decía el pastor. Y muchas veces nosotros los seres humanos vemos como un poco remoto, muy lejos, en el que el hombre tenga una relación con el Señor, que converse con el Señor. Pero nuestras costumbres muchas veces es solamente hablar sin esperar una respuesta. Cuando Josué iba para consultar a Jehová, él esperaba la respuesta de Jehová, porque estaba seguro que hay un Dios que recibe nuestro clamor, pero que también tiene una respuesta o una indicación para nosotros. Muchas veces hay mucha prisa en los seres humanos porque todo lo queremos efecto microondas. Poncho, entro algo que quiero, pongo los minutos que quiero y luego entonces tengo un producto terminado. Pero lo comparábamos en estos 7 días que hemos tenido de ayuno en la iglesia presencial. Cada día las personas que han dirigido esto, cada día Dios ha puesto una palabra que nos lleva en como si fuera una cadena, como si fuera pautas que el Señor le está dando a una iglesia que quiere que su pueblo esté cerca de Él de una manera bíblica. Y eso es lo que nosotros queremos, volver a la palabra, volver a un Dios que habla, pero que también nosotros escuchamos, volver a un Señor que no está lejano de aquellos que le buscan. Y a pesar de que hay un mundo que tiene muchas ofertas, nadie podrá tener una mejor oferta que el Dios que nosotros adoramos, que nos permite vivir en Él, hablar con Él, cultivar nuestra relación con Él, hablarle y escuchar también nosotros lo que Él tiene que decirnos para nosotros. La palabra sí para ustedes esta noche, perdón, está en Primera de Reyes 17. Lo voy a resumir para solamente leer versículos puntuales, pero había un rey que se llamaba Saúl y había también otro que era el pueblo filisteo, que era precisamente contrario al pueblo que Saúl estaba dirigiendo y que, bueno, Samuel tenía una parte importante. Pero ver la parte importante, un Samuel que se dejó usar por el Señor y era un profeta del Señor, recibió también una comunicación fluida. Vemos aquí que este hombre
conversaba con el Señor y el Señor le indicaba las cosas que tenía que hacer. Yo estoy empecinado en esto para mostrarle a la iglesia, Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano. Y Él anhela que su pueblo venga a Él. Y Él anhela también en el que su pueblo escuche la instrucción. También su palabra escrita es la mejor instrucción que nosotros tenemos para seguir los mandamientos del Señor y encontrar bendición y encontrar vida eterna que está en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros vemos esto de esta manera. Y aquel hombre llamado Saúl era un rey, pero había un ejército que era enemigo y le habían declarado la guerra en Soco, en una parte donde ellos estaban en Judá. Y el pueblo filisteo se acercó, era un lugar montañoso, lo declara la palabra. Y de un lado estaban los filisteos y de otro lado estaba Saúl, que representaba al pueblo de Dios, pero eran convocados a guerra. En medio de todo esto había un valle, era un valle, y en medio del valle había un filisteo que se había levantado con un armamento poderoso, impresionante. Era un gigante frente a aquellos que eran del pueblo de Dios, que tenían una estatura por debajo de lo que era Goliat. Y allí aquel gigante, preste mucha atención a esto que quiero decirles esta noche. Había un gigante que se presentaba delante de él y por su estatura y por la cantidad de herramientas que tenía para la guerra, un hombre bien preparado, una estatura impresionante, pero sobre todo, oiga bien, una boca en que impresionaba al pueblo de Dios. Y aquel hombre durante 40 días, día y noche, venía para aterrorizar al pueblo del Señor. Saúl tenía recursos, pero no eran suficientes como para enfrentarlos. Pero había en aquel lugar un hijo de un hombre que era pobre. Y a pesar de que tenía muchos hermanos, había uno que era bonito, flaquito, no representaba esa alta masculinidad que muchas veces los ojos del hombre quiere ver. Inclusive el hombre de Dios que era llamado Samuel fue para ungir a un rey. Y él buscó de los hermanos. Dios le indicó la casa de Isaí. Y él fue y aparecieron sus hermanos. Pero Dios tenía una comunión fluida con este hombre, con Samuel. Y él le decía, no, este no es. Este no es. Hasta que llegó a ese hermoso y poderoso versículo que dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo pienso que esto es una ventaja poderosa para los hombres y mujeres, que aunque no tenemos ciertos recursos ni tenemos nada, venimos con el corazón delante de un Dios que puede responder nuestras oraciones y guardar en el hueco de su mano nuestras vidas. A pesar de que hayan opresiones, a pesar de que el sistema, la nación nos oprima, Dios puede hacer algo como glorificarse en nuestras vidas por encima de todas las cosas. Había un hombre como Elías que el rey Acab lo estaba buscando para matarlo. David, ¿cuántas veces no estuvo en la mano de Saúl? Pero la gracia de Jehová estaba con David. Y esta semana precisamente en nuestras oraciones personales decía, he descubierto que tu gracia puede más que 1000 recursos económicos que yo pueda tener. Tu gracia, si tu gracia va con tu pueblo, nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada, ni siquiera a un filisteo incircunciso que se levante a nuestras vidas. ¿Por qué nosotros tenemos que tener miedo? Si la gracia del Señor que estaba con David y siquiera la muerte le pudo alcanzar a través de los múltiples intentos de matar lo que tenía Saúl, nunca su espada le cayó encima, nunca su lanza tampoco le cayó encima, porque la gracia del Señor estaba con David.
Pues aquí hay una gran idea para nosotros tener una oración y venir con el corazón delante de Jehová y decirle, yo lo que necesito es tu gracia. Yo lo que necesito es que tu gracia no me falte. Yo lo que necesito es caminar contigo como caminaste con Saúl en su tiempo, como caminaste con Isaías, con Elías en su tiempo. También tú eres el mismo Dios y yo soy la misma persona que desea tenerte en mi corazón. Pero aquí había un David que su padre Isaí lo envía para llevarle comida a sus hermanos que están pastoreando en el campo. Y de allí es traído este bendito muchachito delante de Saúl. Y este es el muchacho valiente que ama en su corazón al Dios que usted adora. Y le dijo, yo me atrevo ahí, pero es que tú no tienes recursos. ¿Cómo tú eres el más flacucho de entre nosotros? Y él cuenta un testimonio que quiero subrayar como muy importante en estas palabras. David le había dicho a Saúl le había dado primero sus vestimentas. Y como él era tan atrevido y aparecía uno, ¿por qué? Porque aquel filisteo llamado Goliat había dicho, mándame a un solo para que pelee conmigo. Y aquel muchachito llamado David, pero que Jehová estaba con él, tuvo el carácter y la valentía que muchos de nosotros que predicamos la palabra se hace necesario en nuestras vidas en un momento. Él se ofreció. Todos miraron y dijeron, el más flacucho de todos, el más bonito, el más rubio, no es un hombre corpulento, pero tenía la gracia del Señor que caminaba con aquel hombre, con aquel muchacho. Saúl, dentro de su movimiento normal, como todos los seres humanos, quiere proveerle a él de su vestimenta. Y muchas veces nosotros queremos, aún teniendo la gracia de Dios, que dejamos que otros nos brinden sus vestimentas y muchas veces no las ponemos. David no se la puso. David tenía la gracia del Señor, porque la vestimenta era pesada, declara la palabra sobre la vestimenta de Saúl para protegerse. Era pesada para David porque era flacucho. Pero Saúl, dentro de su bondad, y era algo normal, le dio sus vestimentas y dice, mira, te estoy equipando para que vayas y te presentes a la guerra. Él le hace una historia que a nosotros nos ha encantado en esta semana en la iglesia. Y él le dijo, mira, te cuento una historia. Lo que más, así, estoy buscando el versículo para leerlo. Y voy a leer en el 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Se fue a su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, el ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en la mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Tales palabras indignaron a David porque había ofendido el Dios que David adoraba. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar al pueblo de Dios. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y oyéndole hablar Eliab, el hermano mayor de David, como aquellos hombres, se encendió la ira de David y dijo,
¿para qué ha descendido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas cosas, aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dice el hermano mayor a David, y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David le preguntó, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó, y de igual manera, y le dijo el pueblo las mismas respuestas que antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Y dijo Saúl, no desmayes del corazón de ninguno a causa de él, y tu siervo irá y peleará con el filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba de mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo y circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David era un muchacho. Y David le cuenta a Saúl la experiencia que él ha tenido, porque la gracia de Jehová estaba con David. La importancia de la gracia del Señor en nosotros nos va a ayudar a pelear contra muchos gigantes que se pueden levantar, que no solamente son tan físicos como Saúl. Luchamos con gigantes espirituales que se levantan en nuestros días. Y de verdad, en el que me impresiona esto. Y nosotros, hubo algo en el que David confiaba en el Señor, porque él tenía una historia. Así como usted y yo tenemos una historia de Dios que nos ha redimido, que nos ha bendecido, que ha hecho muchas cosas. Ese es el Dios que usted adora y que yo adoro. ¿No peleamos nosotros con gigantes? David le hace una historia de una vivencia que ha tenido con el Dios que puso su gracia sobre él. Y le dijo, mira, yo es verdad, yo soy simple pastor de ovejas. Pero cuando se aparecía un león y tomaba de las ovejas, cuando se aparecía un oso y tomaba de las ovejas, yo se la quitaba de la boca. Y con la quijada, yo lo agarraba por ahí. Yo lo mataba. Usted sabe las palabras que le dijo David a Saúl. Sea león o sea oso, David podía con ellos. Pero había algo que también incitaba a David a tener el valor y la firmeza que también nosotros como hijos de Dios necesitamos tener en momentos determinados de nuestras vidas. No todos los días son de guerras, pero son todos los días en el que nosotros nos tenemos que mantener de pie delante de Dios, porque este mundo nos arropa, este mundo nos engaña. Este mundo quiere llevarnos hacia un abismo constantemente. Somos empujados y somos seducidos por diferentes Goliat que vienen a nosotros de día y de noche para que el pueblo del Señor camine en temor. Y es una historia bíblica lo que yo estoy contando, porque la Biblia está ahí con ejemplos para enseñarle al pueblo en el que de nosotros, los que confiamos en el Señor, es el valor, es la gracia para nosotros caminar delante del Señor. Fuese león, fuese oso, a nosotros como iglesia en estos 7 días estamos encantados con la palabra que cada día va saliendo. Y el primer día se comenzó con estas palabras. Y hemos aprendido a orar en esa dirección. Fuese león, fuese oso, tu siervo, le decía David a Saúl, lo vencía.
Pero David, despojado de la armadura que le había dado Saúl, fue delante de él. Y cuando fue y vio que el filisteo venía y se puso en la raya en la que estaban para no pasarse de ahí, aquel hombre y aquel hombre gigante y aquel muchacho vino y se adelantó, dice la palabra, en eso, en 1 Samuel 17 es el contexto. Vi que nuestra hermana Lázara lo puso, gracias. Él fue. Y David tenía una honda y una piedra que sacó de el bolso de pastor que él tenía. David de lo que era es un pastor de ovejas. Pero fue el que tuvo el coraje y el carácter de presentarse frente al filisteo. Y con una piedra y con una honda, David le lanza a aquel gigante y lo alcanza en su frente. Y aquel gigante cae. Y cuando David vio que cayó, entonces David se subió encima de él, un pequeño sobre un grande. Sacó la misma espada de su enemigo y con ella le cortó la cabeza. Lo venció. ¿Sabe qué tocaba para David después de esta poderosa y valiente acción de él? Le tocó una gloria, no solamente de su pueblo, le tocó una gloria también para la casa de su padre, porque había honra para él por ser valiente y derrotar al gigante, pero había una honra también para la casa de su padre y una honra mayor para el pueblo de Dios, porque David se había molestado grandemente porque el pueblo de Dios, del Dios que él adoraba, había sido burlado por un gigante que en ese preciso momento había él acabado de vencer. Humanamente hablando, ¿podía David con aquel gigante? No. La gracia de Dios estaba con él. Y si ponemos todos estos datos que estamos compartiendo ahora, lo primero es tener la gracia del Señor sobre nosotros. Y es importante pedirle al Señor, pon tu gracia en nuestras vidas para todo lo que nosotros necesitamos hacer. En el trayecto de la Biblia, nosotros encontramos que los hombres de Dios hablaban con el Señor. Había una relación cercana de un Dios que lo que quiere y ama es que su pueblo tenga una cercanía con él. No es orar por orar, es orar con el corazón, es consultar a Jehová en nuestra entrada y en nuestra salida. Es necesario que los hijos de Dios vengamos. Josué venía con quejas. David venía también y decir, tú no me has dado una palabra, tú no me has dado una promesa. Aquí está la promesa. En el día de ayer, la persona que estuvo dirigiendo la celebración de la entrega de ayuno leyó en un salmo que decía, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Él oyó mi clamor. Yo me incliné. Y David, ¿cuántas no pasó en la mano de Saúl, un enemigo natural que vino precisamente, oiga bien, por el cántico de alabanza que salían las mujeres a decir, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esa fue la raíz de todo el problema que hubo entre Saúl y David. Y de todas las veces que Saúl se levantó para matar a David, era por un celo que le consumía, por una envidia que le consumía. Pero hay algo poderoso en la vida de David que también nosotros es importante que pidamos. Dice la escritura, David vivía prudentemente. David tenía riquezas, pero no se volvió loco gastándolas. David se conducía. A pesar de la riqueza que Saúl le ofreció, que él la recibió, que su padre recibió, y la honra y el cántico y el reconocimiento que recibió David a causa de pelear contra el filisteo incircunciso de Goliat. Dice la palabra, David se conducía prudentemente. O sea, la prudencia
a pesar de la gracia del Señor. Es una herramienta que los hijos de Dios tenemos que practicar en medio de este mundo que se maneja precisamente de una manera imprudente. Pastor, no vamos a disfrutar, podemos disfrutar lo que hemos trabajado, las bendiciones que el Señor nos ha dado, pero de una manera prudente, porque el mundo no es prudente. Usted sabe que molestaba también a Saúl la prudencia de David, porque a pesar de que Saúl se había convertido en enemigo de David, Saúl no tenía nada que levantar contra David, porque David se conducía con prudencia. La gracia de Dios es vital para nuestras vidas. El reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, como lo decía precisamente David, bendice alma mía a Jehová, pero te hace un recordatorio y no olvide los beneficios que hemos recibido de él. Yo le conté una historia el domingo pasado que, bueno, lo hice de una manera escondida de mi esposa que estaba aquí en la casa. Y yo les conté todo el tiempo que yo tenía sin dinero. Pero yo confiaba en el Señor. El lunes, precisamente, la bomba de agua en el que trae el agua a mi casa se dañó y mi esposa me dijo en la mañana cuando yo regresé, mira, la bomba está dañada. La bomba está dañada con lo que yo les conté. Ajá, la bomba está dañada. Había agua que llegaba a la casa, pero como es en un segundo nivel, nos gusta tener el agua a presión, pero hubo agua en la casa. Y cuando llegó un tiempo, yo comencé a tener la necesidad de bañarme por el calor y venía sudado de hacer ejercicio. Y entré al baño y dije, yo voy a entrar al baño y yo me voy a bañar. Y yo entré y encendí la bomba y llegaba muy poca agua, muy poca agua. Y la bomba hacía un ruido que era muy molestoso, no solamente en mi casa, era molestoso también para los vecinos. Y hasta que ya yo, debajo de la ducha, por el ruido que causaba y la molestia que sentía, yo apagué la bomba. Y en medio de mi ducha yo le dije, Jehová de los ejércitos, tú conoces mi condición en este momento. No hay dinero y la bomba está dañada. Yo te bendigo, pero yo creo en ti, en el que tú eres el Dios de la gloria y tú haces partícipe a tus hijos también de la gloria. Me quedé ahí, listo para bañarme. Estaba dentro de la ducha. Y escuché una voz que fuertemente me dijo, ahora enciende la bomba. Fui al botón, ponché el botón de la bomba y la bomba comenzó a funcionar sin ruido y ahora echa más agua que lo que echaba en todos los momentos en el que ella ha funcionado. ¿Cuánto me ahorré? $300 por orar y clamar al Señor y decirle, tú sabes que no tengo un solo centavo y el tiempo que ha pasado donde no he visto un peso, pero te tengo a ti. Ahí está la bomba. Yo le escribo a mi esposa y le digo, ¿qué fue lo que tú me dijiste en la mañana de la bomba para probar? Y él me dijo, no, la bomba estaba dañada. Yo me tuve que bañar con el agua que teníamos almacenadas porque no había agua en la casa. Y yo le dije, la bomba está arreglada. Yo me bañé y ahora bota mucho más agua. ¿Pero qué pasó? Y le conté la historia. No es que yo sea más que nadie, ni más que usted, ni más que David. Es que somos sus hijos. Y si hay gigantes que se levantan en contra de nosotros, para terminar, tengo 9 minutos para terminar. En mi iglesia, algunos hemos conocido a una señora que se llama Julia. Ella tenía un establecimiento grande, un establecimiento comercial en el centro de la ciudad, muy céntrico y muy valorado. Su esposo murió hace 3 años y le quedó eso a ella, pero cuando él muere, ellos tienen eso rentado. Y la persona que lo tenía rentado no quería devolvérselo.
Sus hijos, los hijos de Julia, comenzaron a hacer procesos legales y años tras años y dinero tras dinero gastando ir a un tribunal para que se le hiciera, nada ocurría. Hasta que un día, así como pastor, yo le dije, hermana, vamos a orar. Mi esposa, usted y yo. Y vamos a orar 7 días. Buscamos la fecha, nos pusimos de acuerdo y todos esos 7 días a las 10 de la noche, nosotros nos juntábamos después de nuestras tareas para orar. Dejábamos mis hijos donde los abuelos un ratito y nos pusimos a orar el día 1, el día 2 hasta que cumplimos el día 7. Hacía 3 años que eso estaba en manos de abogados, los mejores abogados que había en la ciudad. Y había gente, jueces que tenían que tomar la decisión y nunca la tomaron. Oramos. Y cada vez que orábamos sentíamos presencia de Dios. Hasta que llegó el 7.º día y seguimos orando. El 7.º día oramos todo tranquilo. El 8.º día en la mañana. Todo lo que no se pudo resolver en 3 años legalmente. Los que se negaban a entregar tuvieron que entregar sin manos de la justicia. E ir a la justicia y firmar ellos mismos, sin abogados, sin jueces, porque simple y llanamente el Dios en el que nosotros nos juntamos para creerle a Él. Y nosotros peleamos con gigantes. Aquellos hombres económicamente eran poderosos. Julia era una anciana, pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor pone su gracia sobre los ancianos. Y después fue como, ¿cómo lo hicieron? No, oramos. Pero oramos creyéndole al Señor. Porque hay un Dios de la palabra que nos enseña a lo que hay en la palabra, también es para nosotros. No es que somos más que nadie. Es que hay que creerle a Dios. Es que hay que orar, hay que buscar su voluntad. Y nosotros como iglesia nos damos el lujo de orar cada día. Y si cada día nosotros venimos, es importante que nosotros le pidamos al Señor, que consultemos con el Señor. Porque consultar con el Señor y esperar su respuesta tiene maravillas para aquellos que confían. Elías fue un hombre sujeto a pasiones. Y Elías, hizo 7 milagros poderosos. El de la viuda, que se echó a morir y cocinó lo último que tenía, su último poquito de aceite y de harina, pero por creerle al Señor y obedecer al Señor. Ella tuvo harina y aceite hasta que llovió sobre la faz de la tierra. Después su hijo se muere y ella va donde Elías y reclama, mira, y tú viniste entonces, vino Jehová a mi casa para hacerme daño. Jehová no le hace daño a nadie. Y si hay un daño que Jehová permite para nuestras vidas, es para Él glorificarse. Pero a Dios hay que creerle. Su palabra tiene que obedecerse. Dios no es un Dios cercano que está allá en un cuadro distante. No, 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 no. Hoy estaba hablando de Elías. Y para uno hacer la hazaña que hizo Elías y decir a ustedes, a los 450 ídolos de Baal, yo los reto. Usted tiene que estar, como diría alguien aquí en el centro donde mis hijos estudian, de ahí a ahí con el Señor y de ahí a ahí con el Espíritu, cercano. Esos son historias y hazañas contadas, son remotas, no. Tal vez tú no tengas que enfrentar 450 ídolos, pero tienes que enfrentar ciertas situaciones en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, ciertas injusticias hacia nosotros, cierta opresión hacia nosotros. Con David
Y de David me queda esta historia. Es mayor la gracia que un montón de riquezas. Porque la gracia hace que aunque tu ropa sea la misma, a los ojos de los que no confían en Jehová, tu ropa brilla. Tu calzado no se rompe, no se gasta. Y aunque para ti parezca que es el mismo todo el tiempo, a los ojos de los que no confían en Jehová se ven nuevos, porque no conocen la gracia del Señor. Sí, muchas veces nosotros vamos detrás de los panes y los peces, y no son los panes y los peces. Es el Dios proveedor. Te da panes, te da peces, te da un sueño tranquilo, te da salud, te da vida y vida en abundancia. Pero David tenía algo poderoso que le permitió vencer a Goliat: la gracia de Dios. David oraba 3 veces al día. Elías oraba 7 veces al día. Y aun que Elías estuvo en la cueva, aún obedeciendo al Señor, tuvo que esconderse porque lo estaban matando. Pero el Dios que Elías adoraba le proveyó de pan y de carne. ¿Y a quiénes mandó? A los cuervos. Aquí hay un refrán dominicano que creo que puede usarse en otro país: cría cuervos y te sacarán los ojos. En las manos del Señor, los cuervos no fueron a sacar los ojos a Elías. Fueron utilizados por el Dios para proveerle a Elías pan y carne, su sustento, eso es lo que significa. Y agua tenía ahí del arroyo. Los hijos de Dios tenemos que saber muy bien y conocer al Dios de la palabra. Tenemos que volver a la palabra, leer nuestra Biblia, decirle al Espíritu de Dios: enséñame provechosamente a vivir, no conforme a este mundo, que se conforma con cosas materiales que no llenan. Yo me conformo con tu gracia, que me permita luchar contra el gigante. Yo me conformo con tu gracia, porque ni la espada a David, ni la lanza de Saúl, nunca le alcanzaron, porque Jehová tenía propósitos con él. Y el propósito de Jehová te libra de la muerte. ¿Cuántas veces? 7, 8 veces he estado al borde de la muerte. Y aquí estoy, un año después de mi última prueba de muerte. Fue 7 de septiembre, el día que Jehová me liberó hasta el día de hoy. Sea león o sea oso lo que se levante frente a ti que caminas de mano a mano con el Señor. Trae tus quejas delante del Señor. Trae la palabra, su promesa que es fiel y verdadera. Porque si algo yo sé del Señor es que Él no miente. Dios no miente. Es imposible que el Señor sea mentiroso. Pero su palabra, su promesa, su gracia me darán las herramientas necesarias para pararme delante del gigante y vencerlo. No porque yo tengo fuerzas, es porque no la tenemos. Pero la gracia del Señor sustenta a sus hijos de todo, de pan y de agua. Esta mañana, mientras oraba en la iglesia presencial, el Señor nos permitía hacer memoria a cuántos de los que estaban ahí en mi iglesia. Habemos muchos que hemos sido sanados, gente que nunca fue al médico. Oiga bien, oiga bien. Y decir, pero tú tenías cáncer en algún momento de tu vida. Y decía, no, cáncer. Y yo nunca. Dice, sí. Aquí clínicamente hablando, tú tenías cáncer y ahora no lo tienes. La Angelita que nosotros conocemos aquí, en algún tiempo, tuvimos que orar como iglesia delante del Señor de día y de noche. Y fue liberada de un cáncer. Ella no lo cuenta. Todavía tal vez no le hemos dado la oportunidad. Julia también. Yo cuántas veces. Mi esposa ha estado al borde de colapsar por su salud. Y de un día a otro ser aumentada su sangre en el cuerpo porque no tenía ninguna. No tenía reservas. Y Jehová le sustentó. Dios sustenta.
Dios es fiel. Dios es verdadero. Y yo te invito a ti a que vayas no al Dios que yo te estoy exponiendo, al Dios de la palabra, que tomes tu Biblia, que ores delante de Dios, que le pida discernimiento, que te enseñe a orar adecuadamente como Él quiere, no como nosotros tal vez sabemos hacerlo. Digámosle al Señor, enséñanos provechosamente, pero yo necesito caminar como el Moisés, el Josué, el David, el Saúl, el Elías, y obedecerte a ti más que a los hombres. Porque a pesar de que, aunque no pasen cosas espectaculares en nuestras vidas, si la gracia del Señor está con nosotros, a nosotros nos irá bien en tu entrada, en tu salida, en tu acostarte y en tu levantarte. Padre, te damos gracias esta magnífica noche que tú nos das. Tarde para algunos, noche para otros. En esta noche queremos bendecirte. En esta noche queremos venir a darte gracias. Queremos decirte, Padre, muéstrate como tú eres, Dios, en nuestras vidas. Para que conociendo tu palabra es imprescindible conocer la manera en la que tú puedes manifestarte con tu pueblo. Y manifiéstate. Manifiéstate en nuestras fallas, en nuestras carencias, en nuestra falta de conocimiento. Y enséñanos el Dios que caminó con aquellos que caminaron con Él, con aquellos que le consultaron a Él, con aquellos que te buscaron a ti. Enséñanos a pedir tu gracia sobre nuestras vidas. Tu gracia es suficiente. Con tu gracia, lo único que necesitamos es estar de rodillas delante de ti y obedecerte a ti. Gracias por tu favor. Gracias por esta semana que recién comienza. Gracias, Padre, porque en nuestras vidas que está el deseo, pero mueve nuestro deseo a una acción que te bendiga a ti, que te honre a ti, como aquellos también hombres y mujeres de la Biblia te honraron. A dejar a un mundo a un lado para decir, yo quiero el Dios de Elías que se manifieste conmigo. Enséñanos a vivir una vida que te glorifique a ti, que te santifique a ti en todo lo que nosotros hagamos. Que el Dios de la palabra habite en nosotros y la gracia del Dios que habitó en la salsa habite también en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras parejas, en nuestros vástagos, para enseñarles que la mejor herencia que podemos dejarle a aquellos que amamos es que te conozcan y que te sirvan a ti. Y así como pusiste honra en la vida de David y en los hijos de David después que murió, tú no le hiciste daño a Salomón, todo el que tú quisiste, porque Salomón era un hijo de un hombre que caminó contigo, aún a nuestros hijos. Tú tengas misericordia de ellos porque haya hombres y mujeres que caminen contigo. Invítanos a caminar contigo. Invítanos a dejar cada día nuestra mundanalidad, nuestra carne, nuestros deseos, nuestros anhelos que no te corresponden a ti y tráenos hacia un Dios de gloria que camina con su pueblo y danos tu bendición, aquella que enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.